Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso ahora en el tercer módulo con la apreciable, muy apreciable participación del maestro Héctor Carrión Perea. Oye, Héctor, necesitamos más información pública. Mira, de todo lo que tú has dicho, yo me pongo a pensar cuánto yo en lo personal sabía o había escuchado. Y déjame decirte, si me hicieras una prueba, no la pasaría. Yo creo que nosotros también como abogados nos enfrentamos a esa situación. Y como tú lo mencionábamos y lo platicábamos en el corte, que nosotros como abogados y también como ciudadanos nos vemos obligados, estamos obligados a estudiar de manera permanente las disposiciones sobre la materia que nosotros, sobre la que estemos trabajando. No podemos, lo cierto es que nosotros como ciudadanos también nos enfrentamos a una indigencia jurídica, ¿no? Y cuando me refiero a indigencia jurídica es que muchas veces desconocemos cuáles son los parámetros de actuación legales de las autoridades, desconocemos cuáles derechos tenemos o están previstos en la Constitución e incluso los derechos que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es importante que nosotros transitemos por una etapa de sensibilización de la reforma al sistema de justicia penal, de socialización, para después entrar de manera muy profunda y crítica y analítica sobre las disposiciones que están en este cuerpo normativo. Yo lo mencionaba, bueno, se da esta situación de que el Congreso de la Unión va a legislar, pero gracias a esa importante reforma comienza a allanarse el camino para que ahora contemos con un Código Nacional, porque el 5 de marzo del 2014 se publica ya en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. E incluso a esto abonamos que el 10 de febrero del 2014, y esto va muy relacionado con la Fiscalía, se establece otra importante reforma en materia político-electoral. Y ustedes se preguntarán, bueno, si es una reforma en materia político-electoral, ¿qué tiene que ver con la materia penal o procesal penal? Claro. Pues tiene que ver porque el artículo 102, por el cual se establecía el fundamento del Ministerio Público de la Federación, ahora se modifica y se establece que la institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República con autonomía presupuestaria, jurídica y técnica. Esto quiere decir, y esto es benéfico para toda la ciudadanía y benéfico para el sistema de justicia penal, porque la institución del Ministerio Público, al menos a nivel federal, ya no va a depender, por así decirlo, del Poder Ejecutivo, es decir, ya no va a depender del presidente de la República. Ya va a depender, ya va a ser un organismo público autónomo, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y eso es benéfico porque comienza a legitimarse de mejor manera el trabajo que van a realizar las instituciones de procuración de justicia. Bueno, pero eso también implica que quienes vayan a estar designados para esas tareas sean personas altamente calificadas, estudiadas, sobre todo en estas importantes materias, que conozcan, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que conozcan cómo se da la reforma al sistema de justicia penal, que conozcan a la institución del Ministerio Público, porque la institución del Ministerio Público, y lo digo con mucho sentimiento, Jesús, la institución del Ministerio Público es una institución muy noble y una institución que surge precisamente con la Revolución Francesa para fijarle límites al poder estatal, para fijarle límites al soberano y establecerle directrices para decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes investigar los delitos, no puedes actuar de manera arbitraria, para eso nos creas
Para eso creas a la institución del Ministerio Público, para que a la par de la defensa ellos puedan dirimir la controversia de la manera más objetiva y no dependiendo del Poder Judicial o no dependiendo del Poder Ejecutivo. Mira, ojalá que con todo esto que tú nos comentas, lamentablemente sabemos, esto no es un invento, la figura del Ministerio Público está muy devaluada en México. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí tenemos que entrar en una etapa, y yo te pido aquí que entremos a hablar de las características y principios del proceso penal acusatorio, porque el Ministerio Público es una figura donde se requiere conocimiento, principios éticos, claro, principios morales. Es una figura que necesitamos enaltecer, respetar, cuidar. Sí, no es cualquier figura del Ministerio Público. Y que nosotros como ciudadanos debemos de comenzar a analizar a la institución del Ministerio Público. Debemos de comenzar a enaltecer la importante función, porque el Ministerio Público, una importante función que realiza, pues es trabajar o llevar a cabo la representación de los intereses de la sociedad. Y los intereses de la sociedad nosotros los trasladamos a los bienes jurídicos, la vida, la propiedad, sí, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal. Esto va relacionado con las características y principios del proceso penal acusatorio, porque yo ya lo había mencionado. Existe un principio, y que es el principio acusatorio. ¿Qué quiere decir el principio acusatorio en un proceso penal? Que únicamente que las funciones de acusación y las funciones de juzgamiento van a estar separadas, ¿sí? Eso quiere decir que únicamente será el Ministerio Público el que podrá llevar a cabo la formulación de la acusación, el que podrá llevar a cabo esa importante función de formularle la imputación a una persona que ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Pero a la par de esta importante función, también la víctima va a poder iniciar la acción penal privada, de acuerdo a lo que ya establece el artículo 21 constitucional. Otro de los principios es la publicidad. La publicidad, esto que antes se hablaba mucho en el derecho penal romano, velo libellum, ¿no? Levanten el velo. Es decir, que todas las actuaciones de las autoridades, que nosotros como ciudadanos estemos pendientes de esas actuaciones. Y pero eso, ¿cómo se puede, físicamente, cómo lo...? Nosotros tenemos la posibilidad en muchas entidades federativas, próximamente en el Distrito Federal, esto es algo que quiero mencionar, en el Distrito Federal va a entrar en vigor el Código Nacional a partir del 16 de enero del 2015, es decir, el próximo año. Entonces debemos de estar muy pendientes, porque si estamos interesados en participar también en esta importante función de gestión pública, podemos asistir a las audiencias. Podemos asistir a las audiencias, podemos observar cómo son las funciones de las autoridades jurisdiccionales, qué es lo que se está controvirtiendo, cuáles son los datos de prueba que se están desahogando, incluso cuáles son las imputaciones que se están haciendo. Es decir, la publicidad implica que nosotros, como ciudadanos, estemos pendientes de esas actuaciones, que sea transparente, pero también eso implica responsabilidades y eso implica que también actuemos de manera muy objetiva, porque la publicidad, como todo principio, no es irrestricta, y la publicidad puede restringirse cuando se trate pues de algunos asuntos que tengan que ver con violaciones al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo en el caso de asuntos donde se estén desvelando cuestiones tales como hechos delictivos como son la violación, el abuso sexual, cuando se trate de víctimas menores de edad, cuando se trate de cuestiones de seguridad pública o incluso de seguridad nacional, podrá restringirse la publicidad. Y aunado a esto también se da la publicidad indirecta a través de los medios masivos de comunicación social. Algo muy importante, eso no quiere decir que los medios masivos de comunicación social, específicamente la televisión y la radio, puedan acceder con cámaras de video o con grabadoras. Pueden acceder, pueden apuntar, pero no pueden grabar. ¿Esto con qué finalidad?
pues también de que no se lleve a cabo una estigmatización de las personas que participan en el proceso y que se respete también el principio de presunción de inocencia. Muy bien, muy bien. Decías de esta aprobación en el Distrito Federal a partir del 16 de enero del 2015. Así es. Eso significa presupuesto. Necesariamente, toda reforma. Sin dinero no va a ser posible que opere todo este gran plan, esta gran modificación. Este gran trabajo que se está realizando, claro, como toda política pública requiere también de dinero, de un presupuesto ya destinado. Y nosotros podemos también acceder a esa información a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que es un órgano creado ex profeso para dar seguimiento al buen uso que se ha dado a esos recursos o presupuesto que se da a cada entidad federativa. Esta unidad administrativa depende de la Secretaría de Gobernación y nosotros podemos entrar a la página www.cetec, que es la abreviación de Secretaría Técnica, .gov.mx. Ahí podemos ver los importantes proyectos, el presupuesto que se está destinando a cada entidad federativa. Claro, como toda reforma, como toda política, requiere de mucho presupuesto, pero estamos ciertos que haciendo un buen uso de ese presupuesto, no únicamente en infraestructura, sino también en capacitación, también en socialización, es decir, informar a la ciudadanía esta importante reforma, estamos ciertos que se puede hacer un buen trabajo. Muy bien. Mira, a veces hay temas que están aquí inmediatos. Educación es uno de ellos. Totalmente. Y qué bueno que lo comentas, y me voy a adelantar un poco, Jesús, porque recientemente, y esto es algo que nosotros planteamos como asociación civil, específicamente el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, en los foros que se realizaron sobre seguridad y sociedad civil de la propia Secretaría Técnica, planteamos que hubiera una plena cooperación y coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y también la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación. ¿Con qué finalidad? Con que se reformen los programas de estudio, con que se informe de manera muy puntual los importantes procesos de reforma al ordenamiento jurídico nacional desde el ámbito profesional. Es decir, ya los alumnos y también en las secundarias, se dan algunas cuestiones también de civismo y de cultura de la legalidad, pues también se informe de mejor manera la reforma al sistema de justicia penal. La reforma al sistema de justicia penal no es una reforma que está desligada de la reforma educativa, sino por el contrario, están concatenadas. Y recientemente la SEP, conjuntamente con la SEGOP y otras entidades federativas, firmaron un convenio de colaboración conjuntamente con la ANUIES, que es la Asociación Nacional, también para ya formular mejores propuestas, pero apenas cuando eso se propuso desde hace años. Pero bueno, como dicen, lo que no se intenta no se hace. Claro. Y quería comentar algunas cuestiones sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales que debemos de ir observando nosotros como ciudadanos. Es importante que ustedes den una lectura del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya incluso hay algunas versiones que ha publicado el Senado de la República que son un poco más accesibles a la lectura de cualquier ciudadana y cualquier ciudadano. Este tipo de información se puede encontrar en la página del Senado. ¿Del Senado? Ahí, Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes acceden y es una lectura muy sencilla. Es preciso que nosotros comencemos a analizar el Código Nacional porque se establecen algunas cuestiones que pueden resultar violatorias de derechos humanos también. No creamos, estamos convencidos que es una importante reforma, pero también debemos de ser críticos y debemos de llevar a cabo una seria disquisición, por así decirlo, de los contenidos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ser críticos primero hay que conocer. Claro. Hay que estudiar. Hay que estudiarlo. Y no tiene que ser necesariamente un abogado el que entre al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora hemos visto que ya están más interesados, por ejemplo, estudiantes de política
de política, estudiantes de psicología incluso, estudiantes de criminología, estudiantes de sociología. Habrá que analizar algunas disposiciones del Código Nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de que se permite el ingreso a las autoridades a un domicilio sin una orden judicial. Entonces tenemos que analizar si ese tipo de ingreso puede llegar a constituir los famosos cateos disfrazados. Es decir, yo tengo el permiso de la esposa al domicilio, entro y comienzo a inspeccionar el domicilio para llegarme de algunos indicios o algunos datos de prueba. Es importante que nosotros analicemos muy bien esas cuestiones, porque ya en el ámbito práctico el propio juez de control va a poder determinar si ese ingreso fue legal o no fue legal, y ya la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado de manera negativa, es decir, afirmando que es inconstitucional que se realicen esos cateos disfrazados si no hay una orden judicial, ¿no? Eso que lo veamos muy bien. También es importante que nosotros analicemos el Código Nacional de Procedimientos Penales para que sepamos quiénes participan en el proceso penal. Ya lo habíamos dicho, van a haber 3 jueces, un juez de control que va a intervenir en las importantes etapas preliminares, que son la etapa de investigación y la etapa de preparación de juicio, y también un juez de juicio que va a intervenir solo en esa etapa, y un juez de ejecución de sanciones en la etapa de ejecución de sanciones, conjuntamente con las autoridades administrativas. Actualmente todo está centrado en un juez. Actualmente en algunos estados, como es el caso del Distrito Federal, y también de otros estados donde no han transitado desafortunadamente al proceso penal acusatorio, pero bueno, son algunas cuestiones que ya iremos analizando en lo sucesivo que estaremos dando seguimiento, Jesús. Los invitamos a que sigan participando y como dicen, no se es ciudadano para participar, se participa para ser ciudadano. ¿No? Héctor, estamos muy agradecidos con tu presencia. No, al contrario, Jesús. Y además, la puerta abierta para que regreses con temas tan importantes como esto que hemos estado escuchando de tu parte, compartiendo de tu parte. Muchas gracias, Jesús, y a todo tu auditorio. Gracias. Hemos llegado al final del programa. No queríamos, pero así es el tiempo. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Jesús, muchas gracias. Es un honor acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Isabel, muchas gracias. No se vayan porque yo regreso con otros invitados. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Sí, ¿verdad? Ya. Es que ella normalmente cuando estamos ya fuera del aire me hace la señal de que ya estamos fuera, pero ahorita no lo hice, entonces, pero aquí qué bueno que... Sí, vamos. Oye, una cuestión. Sí. Hay una colaboración modesta de 100 pesos para que Isabel sube el programa a YouTube. Si no